Muy buenas tardes. Qué gusto estar una vez más aquí entre todos ustedes para poder decir alguna cosita sobre cosas tan interesantes como son todas las que hacen referencia al magisterio de la Iglesia. Es la vida. Y entonces, pues vamos a pedirle en primer lugar al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos estar de verdad oyendo, como diría nuestro padre San Agustín, no al que habla, sea mi persona, sino que tengamos el oído atento para escuchar al maestro interior. Ese es el modo de decir de nuestro padre San Agustín, que siempre me ha parecido tan hermoso, la doctrina del maestro interior, porque si no, ruido que entra por un oído y sale por el otro, o si no sale por el audífono, ni se sabe. Pero no es cuestión de escuchar el ruido, sino es escuchar lo que mediante este ruido pues pueda hacernos entender la misericordia y la bondad divina. Vamos a ponernos pues en presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que ilumine y nos haga entender hoy de un modo especial, porque hoy el documento es muy corto, pero me parece muy importante y pensé resumirlo al modo como lo hemos hecho otros días, pero digo, no merita. Es leerlo entero porque es una encíclica muy actual, muy actual. Pues tiene es del año 46, pero van a ver ustedes que es muy actual, por eso me parece digno. Pero nos ponemos pues en la presencia de Dios y le pedimos que nos mande su Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vemos pues la temática sobre la que vamos a poner nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender. Resulta que pues estaba mirando con la persona colaboradora con tanto cariño cuáles iban a ser los temas tan importantes que vamos a ver. Y claro, pues imagínense ustedes que si Dios nos da licencia, el lunes próximo veremos ni más ni menos que la encíclica Mater et Magistra, que Juan XXIII, de felicísima recordación, pues escribía en el año 61 a todos los trabajadores para hablar de cuál tiene que ser la justicia. Es uno de los temas importantes ya en lo que damos en decir de la doctrina social de la Iglesia. Y claro, es una cosa, después de haber escuchado la Rerum Novarum, pues es que vamos de hito en hito porque son cosas tan importantes. Después veríamos, si Dios nos da licencia, también de su santidad Juan XXIII, veremos la encíclica Pacem in Terris. Ay, Dios mío, creo que tendremos que volverlas a leer, pero no solo en un resumencito, sino que tendremos que leerlas así de todo en todo, porque habla de la paz que tiene que ser en la verdad, en la justicia, en el amor, la libertad, así la titula, así la intitula el simpatiquísimo y orondo Juan XXIII, que era tan bonancible. ¡Ay, Señor! Bien, y entonces, pues veíamos eso, Mater et Magistra,
Pacem in Terris. Después de la Pacem in Terris, ahí estuvo el Concilio Vaticano II, del que veremos, Dios la licencia, en otro momentico, pues veremos si Dios lo quiere, pues veremos pues todos los documentos que son, si uno es bellos, el otro es más, pero es Gaudium et Spes, es que no tiene desperdicio, es un canto, lírico al quehacer humano en la bondad de Dios. Después, pues podremos ver si la populorum progressio, oh Jesús Señor, el progreso y el desarrollo de los pueblos, cuántas cosas se han dicho en torno a Pablo VI y qué poco caso se le ha hecho, claro. Y luego la Humane Vitae, en el 68, Pablo VI, poniendo el dedo en la llaga, en la realidad en la que estamos viviendo ahora y de la que sufren hasta los pobres chinos, que son muchos chinos, pero como no entendieron la encíclica de Humane Vitae y utilizaron un sistema matemático para regular la natalidad, o sea, de cada dos, uno, quiere decir que pues claro, es reducir en una generación la humanidad a la mitad. Y eso es, y voy a ser hasta grosero, eso es económicamente bueno, ya que ellos pues tienen tanta importancia, pues mire usted, es peligrosísimo. Esas matemáticas antinatalistas suelen tener unas consecuencias bastante malas. Más bien, hablará su santidad, que algunos cuando hablan de la Humane Vitae piensan que el Papa está mirando debajo de las sábanas en la alcoba. No, está hablando de la vida, del cuidado de la vida humana en una paternidad responsable. Nada que ver, nada que ver. Es otra cosa que ya veremos. Y luego veremos, son las cosas que veremos en este mes próximo, que luego es la 80ª Adveniens, que es el aniversario 80 de la Rerum Novarum. Entonces, pues tenemos pues semejante panorama tan hermoso. Recordar que Juan XXIII estuvo en el solio pontificio pues poquito tiempo, estuvo tan solo 5 años, yo me acuerdo cuando en el 58 murió y hubo una misa en el pueblo en la noche, cosa que no era normal, pero se celebró la misa por el eterno descanso de aquel Papa bueno, en el 63, en el 58 estuvimos en la misa de la muerte de Pío XII, que fue en el mes de septiembre, me parece recordar, septiembre-octubre, porque era en aquel tiempo, en el 58, las vacaciones eran muy largas y nosotros estábamos de vacaciones hasta el Pilar, hasta el 12 de octubre, y estábamos en la recogida de la cosecha. Y entonces, desde el 58, con la muerte de Pío XII, del cual vamos a hablar, hasta el 63, 5 años, pero el buen Papa, que era un buen Papa, Juan XXIII, pues escribió 5 encíclicas. Y luego Pablo VI había escrito 15 encíclicas desde el 63 hasta el 78. Después viene Juan Pablo I y después Juan Pablo II y continuaremos la historia porque es tan hermoso. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba antes de todo esto? Pues hombre, yo viendo esa maravilla que es el magisterio, al que vamos a hacer referencia durante pues todo este mes de mayo y seguiremos hasta que Dios nos dé licencia, veía la grandiosidad de la figura de Pío XII. Pío XII, aquel Eugenio Pacelli, delgadito y esbelto y con los brazos abiertos en contra de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Y Pío XII tiene un pontificado muy amplio, tiene 19 años, desde el 39 hasta el 58, pero
en ese tiempo pues le tocan tiempos no fáciles, más bien momentos de grandes tensiones humanas y grandes catástrofes que eran la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos, que será del 39 al 45. El Papa había sido elevado al solio pontificio en marzo y la guerra empezó en septiembre. Pobrecito, pobrecito. ¿Y qué había pasado? Pues que el mundo estaba enredado en muchos enredos. Y entonces, cuando ahora se le quería achacar a su santidad Eugenio Pacelli Pío XII, se le quería echar en no sé cuántas cosas en contra de los judíos, pues hay que decir que por ahora se abrieron los archivos pontificios y todos los que decían, cuando se abran los archivos pontificios, entonces no, pues estudie usted. No, no, pues ciertamente, bendito sea Dios. La Iglesia tiene la inmensa suerte de que durante estos pontificados que hemos tenido, pues desde que yo tengo memoria, si uno era grande, el siguiente era más, y si uno era santo, el otro era más. Entonces tenemos a Pío XII, 19 años en el solio pontificio, elevado al mismo en el 39 y del 39 al 45 tiene que soportar la Segunda Guerra Mundial y que Dios mío de mi vida, cuánto sufrió Europa y Italia y Roma en concreto. Y entonces allí estaba el Papa. Y pueden decir, hombre, pero es que, ¿y qué dijo la Iglesia? Claro, es que la Iglesia sí, es el único modo de comunicación que habla y al que no se le hace caso, claro, porque mi padre me dice, yo le digo, predicar en el desierto, sermón perdido, porque la Iglesia ya habla, claro, si Dios da licencia, habrá una manifestación en pro de la mala economía y no sé qué, y digo yo, hombre, mira, pues ya hace bastantes añitos en los que se escribió la Rerum Novarum, en las que se habla de justicia y la paz en interris, y nuestros gobernantes, yo diría que ninguno tiene ninguna intención de buscar la justicia, mater et magistra, ni la paz, paz en interris, ni el progreso de los pueblos, populorum progressio, ni la vida de la humanidad, humane vitae. Entonces, ¿qué? Pero es que resulta que hay una encíclica que no sé, creo que hasta habrá que leerla, que es la Mit Brennendes Sorge, con muchísimo cuidado, con no sé cuál sería voy a ver cuál es con viva preocupación, comienza la traducción. Es una encíclica, curiosamente, de Pío XI, que la escribe en el 37 y la guerra estalla en el 39. Pero es que en el antecitos de la guerra, quien la veía venir era el Papa, con todos los desastres sociológicos del modo de gobernar del Tercer Reich. Y entonces, Pío XI escribe una encíclica que es una cosa curiosísima, pocas en la historia. La publicación oficial es en alemán, lo he dicho ya alguna vez. ¿Y por qué? Pues porque quería que el pueblo alemán despertase de su letargo, que aquel embeleco en que le tenía el Tercer Reich iba a acabar muy mal, y ciertamente acabó muchísimo peor. Y si la Primera Guerra Mundial, que fue la Gran Guerra del 14 al 18, está tan recordada como el desastre grande de la Gran Guerra, y hay tantos monumentos, yo conozco bastante los de Francia, en honor a los caídos de la Gran Guerra, pero es que la Segunda ya ni honra tiene, y fue espantoso. Mit Brennende Sorge.
con mucho cuidado, con viva preocupación. Esta es la realidad. Y entonces no le hicieron caso al Papa, ni el Reich ni nadie. O sea, es que se olvidaron de que la Iglesia es mater et magistra y que hay que escuchar a la madre y maestra para entender. Entonces, ahí tenemos este devenir, y entre los escritos maravillosos de Pío XII, me parece tan importante el hacer dos puntualizaciones. Primera, Pío XII, insisto, fue papa durante largos años, porque el hombre tenía pues era un gran personaje en lo humano y en lo divino, y entonces, habiendo estado tanto tiempo en el solio pontificio, escribió ni más ni menos que 41 encíclicas. 41 encíclicas, entonces uno se queda, pero admirado de que este Papa, teniendo en cuenta, recuerden ustedes, que habíamos hecho en algún momento la llamada de atención, ¿por qué son encíclicas? La encíclica es un texto sobre un tema importante. Es muy curioso porque la encíclica Quem Admodum, que a continuación pretendo leer, es una encíclica que tiene un tema importante y no es larga, es brevísima con respecto a las otras, por eso me voy a permitir la licencia de leerla, porque es corta, pero es que es entrañable, porque es un tema muy importante. Es un tema, y hay otras encíclicas que son importantes en un ámbito local, pero es que la encíclica Quem Admodum es una encíclica de importancia universal, y diría yo que absolutamente actual. La encíclica, vamos a ver dónde pone, cuál es cómo la dice, porque es sobre la infancia, pero a ver, vamos a ver, Quem Admodum, la encíclica, como me dicen, sobre la asistencia a los jóvenes indigentes. Me parece tan fuerte, vamos a ver. Pero quiero decir que, pues esto, que su santidad escribe Sumum Pontificatus, que le habíamos leído, sobre qué quiere hacer en su pontificado, luego sobre la jerarquía en Estados Unidos, sobre la independencia de Portugal, Mystici Corporis, que la vimos porque es sobre la liturgia y sobre la Eucaristía, Mystici Corporis, cuando dicen tantas cosas que no tienen ni pies ni cabeza y son sacadas de cabezas calientes y de poco leer, pues habría que leer Mystici Corporis, que ya lo leímos en algún momento. Después tenemos la Divino Afflante Spiritus, que la leímos hablando de la Sagrada Escritura, sobre las iglesias orientales, sobre las angustias de la Segunda Guerra Mundial, que se acababa de terminar, sobre las iglesias orientales, sobre los niños indigentes, sobre la Asunción de la Virgen María, la posibilidad, lo leímos cuando decíamos eso, después sobre la figura de San Benito de Nursia, Mediator Dei sobre la liturgia, Optissima Pax sobre la paz entre las naciones, luego sobre el problema palestino, sobre los lugares santos, claro, hay que tener en cuenta que están escritos en el 49 y hay que saber qué es lo que... Claro, es que es graciosísimo, es que resulta que está el problema palestino, que ahora es un problema, y ciertamente que lo es, pero es que los problemas empiezan cuando empiezan. Y entonces el Papa en el 49, hay que recordar la constitución del Estado palestino, perdón, del Estado judío, con la derogación y el abuso
de los que estaban allá, y entonces, claro, en vez de haber buscado pues una situación de concordia, que es lo que ahora se pretende hacer, loado sea el Señor, pero es un problema real. Y entonces en el 48 habla sobre la paz de Palestina, sobre los santos lugares, en el 50 sobre el año santo, hablando de los ateos, en la convocación a una paz, a una paz pública. Es muy curioso, yo cuando veo estas cosas y me acuerdo de cómo le han hablado tan mal de su santidad Francisco, pues todos hablan de lo que la Iglesia, que somos todos, tenemos como problemas, y el Papa nos ilumina, Mater et Magistra. Después la convocatoria a la paz, sobre las falsas, la humane generis, sobre los que opinan y tienen la cabeza patas arriba, las falsas opiniones. Luego sobre otra vez oración sobre la paz, sobre las obras misionales, sobre el aniversario del Concilio de Calcedonia, sobre el Santo Rosario, sobre los fieles de Bulgaria, sobre San Bernardo de Claraval, el dogma de la Inmaculada Concepción, sobre la Santa Virginidad, de San Bonifacio, el cuidado del pueblo chino. Ay, Señor, cuando hay tantas cosas y China hace tantas cosas, digo, no, pero es que la Iglesia tiene achinar gentes a la gente de China sobre la supranacionalidad de la Iglesia. Y claro, es tan así. Luego, sobre María, Reina del Cielo, sobre la música sacra, Aurietis Aquas, que la vimos sobre el Sagrado Corazón, sobre la paz en Hungría, los pueblos de Hungría, sobre el Oriente Medio, sobre los dolorosos eventos de Hungría. Ay, Dios mío, cuando haya todas estas cosas, que Rusia y hay todos esos, claro, están ahí. Sobre las misiones de África, sobre el aniversario de San Andrés Bóbola, que es las apariciones de Lourdes, sobre cómo tiene que funcionar el cine y los medios de comunicación, sobre el comunismo en la Iglesia de China, año 58. Claro, ad apostolum principis, y luego las oraciones sobre la Iglesia perseguida. Como ven, 41 temas que son, pero importantísimos, porque el Papa lo que hace es decir. El Papa lo que hace es poner el dedo en la llaga y llamar la atención, porque estamos en un momento, lo que tenemos en la dificultad. El Papa lo dice, y lo dice no con un discurso o un agente, o como se dice ahora, con un chat, y entonces chateemos, y entonces manda un chat diciendo, oiga, estamos mal. No, escribe una encíclica donde con toda la fuerza pone el dedo en la llaga. De este tema, de todos estos temas, que como ven son maravillosos, porque son a niveles concretos, sobre temas concretos, cosas muy importantes. Pero es que el tema que habla en la encíclica Quemadmodum es algo que se publica en el 46, me parece tan importante, teniendo en cuenta que la guerra se había acabado en el 45. Y entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en la posguerra? Mucho desastre, pero especial. Especialmente, por favor, los micrófonos, si los apagan, si son tan buena gente, que tengo yo un audífono, un collar para oír y me entran hasta el alma. Entonces, por favor, les suplico que apaguen los micrófonos y, como nos dice nuestro hermano Daniel, apaguen las imágenes para que nos podamos seguir. Entonces, continuamos en la consideración de Quemadmodum. Quemadmodum es una encíclica de la posguerra. ¿Y qué hay en la posguerra? Desastre. ¿Y quiénes sufren los desastres? Los niños. Los niños son
las grandes víctimas de la guerra y de las posguerras. Cuando lo estaba, digo que la voy a leer completa, porque no cabe duda que nosotros no creo que por desgracia estamos todavía en posguerra. Hay muchos que se empeñan en hacerla y en decirla, pero estamos en los momentos de una guerra sorda, fuerte, monstruosa, que mata a nivel mundial. Obviamente, quiero pensar en la guerra que tenemos aquí en nuestra tierra. Y claro, si tomásemos lo que va a decir el Papa, y lo quiero leer, en la acogida de la guerra de las naciones circunvecinas, donde tiene que salir la gente, así como había salido nuestro pueblo colombiano en los tiempos de más ferocidad de la guerra, y acaba diciendo, y dirá el Santo Padre de una manera tan palmaria, dice, lo que tenemos que hacer es educar a esos niños y cuidarlos con amor. Me parece tiernísimo el momento que lo dice, porque si no, pues después va a haber demasiados desastres. Y yo quisiera poner aquí el dedo en la llaga. No cabe duda que hay muchísima gente que entonces se empeña en indicar a la española con el dedo, tú, estos son los culpables, estos son. No, qué pena. Hay que recibir con amor especialmente a los niños, especialmente a los niños. Y esto es lo que dirá, claro, pero es que no. Y acuérdense que somos muy xenófobos, muy xenófobos. Y yo cuando en algún momento he oído a alguna persona que por su color es así tildada de no sé qué en nuestra señoritera Bogotá, digo, qué pena, estamos en la misma cosa. No, tenemos que tener entrañas de caridad para que entonces sí seamos grandes por el amor que estemos dando. Así sean, pues eso, de tez menos blanquita, que luego lo que tenemos es, pues eso, más enfermedades de la piel, y será que, o porque, no, es por el amor que tenemos que tener hacia los otros. Eso es muy importante, es muy crudo decirlo, pero tantas veces es así. Y si no, claro, porque es que no, tenemos que hablar con grande amor y con grande atención, y eso es lo que vamos a hacer en esta lectura. Me parece, repito, que quiero que me dé tiempo para leerla, es cortica, pero no tanto. Entonces, vamos a leerla, y cuando la lean, por favor, sientan el que estamos hablando de algo que es tan importante, que es la vida, que es la historia de la Iglesia, y es algo demasiado... A ver, que ahora se me quiere escapar. A ver, venga, aquí está. Bien. Carta encíclica, insisto, cambié la metodología, pero es por mor de que es muy breve y no tiene desperdicio. Carta encíclica Quemat Modum de nuestro Santísimo Señor Pío, por la divina providencia, Papa XII, ¿y a quién está? Hay que tener en cuenta quién lo dice. Ay, Dios mío, uno tiene que tener mucho cuidado, porque pero lo dice, así lo dice su santidad. Entonces, pues ahí está. Ay, señor, ahora que han hecho un nuevo arzobispo en Manizales. Alguien me lo comentó esta mañana en un retiro y dije, es que han hecho una manizalita. Me decía, es que han hecho arzobispo. Y digo, Dios mío, pobrecito, si le han hecho arzobispo, la grande cantidad de cosas por las que tiene que responder el día que le llamen a pedir cuentas. No aquí. Yo solamente cuando una vez me hicieron párroco en una parroquia, amable si la hay, cual es suba, creo que es el único ministerio que me ha dado susto. Yo decía, ay señor, tengo que dar cuenta de esa gentecita que está allá abajo, son mis fieles, horror. Por eso dice la carta encíclica. Escuchen, a los venerables hermanos patriarcas, primados, arzobispos de Manizales, obispos y demás ordinarios locales
en paz y en comunión con la sede apostólica. Entonces, nosotros, perdón, ustedes, no, yo ya no soy ni ordinario. Entonces, muy bien, creo que también puedo decir, es para ellos, que den cuenta, dice, sobre el mayor empeño con el que en estos tiempos, repito, no es, estos tiempos, no es la encíclica Quemat Modum del 46, no, estos tiempos, diría yo que son estos tiempos, hoy, que debe tomar sobre el mayor empeño que en estos tiempos, o sea, hoy, señores, patriarcas, primados, arzobispos, obispos, priores locales, ordinarios locales, en paz y comunión con la Santa Madre Iglesia, pónganle cuidado porque tienen ustedes que cuidar de los niños indigentes. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que el vocabulario ha cedido porque era demasiado peyorativo. ¿Ustedes se acuerdan cuando los indigentes, que ya es muy duro decirles indigentes, les decían ñeritos? ¡Ay, qué pesar! Claro, es posible que después esos ñeritos pues sigamos la lectura, que no nos va a dar tiempo, loado sea el Señor. Dice, venerables hermanos, salud y bendición apostólica, el decir bien. Así como mientras se recrudecía la guerra a muerte, nunca cesamos, en cuanto nos fue posible, de persuadir y suplicar a todos para que cuanto antes se pusiese término a una conflagración que iba resultando demasiado larga, así también ahora, depuesta finalmente las armas, aunque la paz no se haya restablecido, cumpliendo con nuestro apostólico deber, no dejamos de tentar todos los caminos para aplicar los oportunos lenitivos a tantos dolores y para aliviar el cúmulo de miserias de una o de otra manera que agobian a tanta gente. Dice el Papa, habla ¿por qué? Porque es Papa. Y claro, y les dice a los venerables, póngale, hay que reconocer que ahí tenemos mártires en Colombia por hablar en pro de la paz. Bien, hasta obispos, loado sea el Señor. Pero en medio de las incontables desgracias que la cruel guerra ha traído consigo, ninguna lastima, ninguna hiere tanto nuestro corazón de padre como las que padecen los muchos niños inocentes. He aquí, millones según nuestras crónicas, que faltos de los más indispensable para la vida, se van en muchas partes consumiendo en frío, hambre y enfermedad, mientras que con frecuencia se ven abandonados de todos, careciendo no solamente de pan, vestido y techo, que tan tierno, y dice, sino también de aquel cariño tan necesitado en tan tierna edad. El cariño no se da por decreto ley ni por reforma económica. Como muy bien sabéis, venerables hermanos, por nuestra parte también en esto no hemos dejado de hacer lo que estaba en nuestras manos y ahora queremos manifestar nuestra más sincera gratitud a todos los que con generosidad nos permitieron socorrer las necesidades de la infancia y la niñez. Sabemos igualmente que no pocas personas, individualmente y formando sociedad, han tomado algunas iniciativas en el mismo sentido y trabajan con grande ardor para llevarlas a la práctica, y todos ellos, merecedores de todo honor de parte de los buenos, tributamos aquí las debidas alabanzas y les deseamos y pedimos a Dios para sus actividades, iniciativas e instituciones toda suerte de bienes. Hay un desastre, pero siempre hay buena gente. Pero con tales providencias y cuidados, ni remotamente están en proporción con la inmensidad de los males que tratan de remediar. ¿Cuántos millones de venezolanos van pasando? Ay, bien. Hemos creído propio de nuestros, claro, ¿cuántos, como les dicen tan eufemísticamente en Europa, sursaharauis, porque son morenos? Y dicen, sí, es sursaharauis, no son de ningún sitio, sursaharauis. ¿Y cuántos mueren en el paso de
del Mediterráneo, esa isla de Lampedusa, los que mueren en el sur de España. Sigamos, sigamos. Bien, mandamos pues que en todas vuestras diócesis designéis un día en el que, después de haber elevado a su divina majestad las divinas plegarias, informéis al pueblo por medio de vuestros delegados y colaboradores de aquella iniciativa que tiende a ayudar con todo género de socorro y de cuidado a la niñez indigente y abandonada. Se trata, como fácilmente puede verse, de algo que sí incumbe a todos los ciudadanos, sean, van a ver qué cosa más maravillosa, que sean sus opiniones, con tal de que no estén privados del sentimiento de humanidad y compasión. Toca, sin embargo, de manera especial a los cristianos. Esto me parece tan bello, porque cuando su santidad, el Papa Francisco, ha hablado de que se tiene que convocar a toda la humanidad, y dice, no, este no es cristiano. Pío XII. Bien. Sin embargo, de manera especial los cristianos, que deben reconocer en sus hermanos pobres y faltos de todos la imagen viva del divino niño y tener presente aquello de la Escritura. En verdad os digo, siempre que lo hicisteis con alguno de estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Consideren todos y reflexionen oportunamente que estos niños son el punto de apoyo para los tiempos que han de venir, y que por consiguiente es absolutamente necesario hacerles crecer sanos de alma y cuerpo. Para no... aquí está, esto me parece tan importante, porque es... entonces, ahora tenemos que ampliar las cárceles. Hay que educar a los niños o hacer más cárceles. Y dice, porque si no nos encontraremos mañana con una generación parada con los gérmenes de la enfermedad y el estigma del vicio. Por eso, a nadie le debe parecer demasiado prestar su cooperación y sus fuerzas y dar dinero para una finalidad tan oportuna y necesaria. Los que carecen de bienes de fortuna y ayuden según su capacidad y sus fuerzas, con ánimo dispuesto y generoso. Y los que, por el contrario, utiliza una palabra muy simpática, aquellos que, por el contrario, viven opíparamente, en la abundancia, consideren y no olviden que la indigencia, las privaciones y la desnudez en estos niños los acusarán con severidad y vehemente ante el Padre de las misericordias. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo lo hicieron conmigo? Cuando lo hicieron con aquellos pequeños. Es tan importante ese texto para entender lo que está diciendo el Santo Padre. Bien, si endurecen su corazón y no ofrecen una ayuda generosa, finalmente, convénzanse todos los que no se han de arruinar con estas liberalidades, ya que pueden estar seguros de que quien da su fortuna o ofrece lo que puede a los necesitados, en cierta manera presta su capital a un Dios que sabrá premiar un día con generosa munificencia al bienhechor. Nos complace, por consiguiente, esperar que, lo mismo que en los primitivos tiempos apostólicos, cuando la comunidad cristiana de Jerusalén se veía vejada por las persecuciones y las privaciones, los demás cristianos de todo el mundo oraban a Dios con ella y por ella y les enviaban sus socorros. Primera de Corintios, Pablo predicaba, igual que por eso lo que dicen los papas, pues eso, es seguir la costumbre de pedir de los pobres. Bien. De la misma manera hoy, movidos y animados por todos, por el mismo amor, acudirán según sus recursos en socorro a la infancia, a la niñez abandonada. Háganlo, como ya hemos dicho, antes que nada elevando fervientes súplicas a nuestro misericordiosísimo Redentor, ya que de la devota plegaria, como bien sabéis, brota una fuerza misteriosa que penetra en el cielo e impetra de aquellas sempiternas moradas las luces sobrenaturales y los divinos impulsos que han de iluminar las inteligencias de los hombres, doblegar sus voluntades al bien y convencer y mover en favor de la caridad.
Conviene también observar aquí que la Iglesia en todos los tiempos ha tenido un cuidado especialísimo de la niñez y la ha considerado con toda razón como parte confiada de manera singularísima a su cuidado y a su caridad. Y mientras que así ha hecho y sigue haciendo, obra de acuerdo con el ejemplo y la enseñanza de su divino fundador, quien atrayendo a los niños decía a los apóstoles, a las madres que reprendían a los mamás, dejen que los niños vengan a mí y no los estorben, porque los que son como ellos, de ellos es el reino de Jesucristo. Bien, como muy bien y con toda caridad nos decía nuestro predecesor, León Magno, de inmortal memoria, ama la infancia, que primero tomó para sí en el alma y en el cuerpo. Jesucristo ama la infancia, maestra de la humildad, norma de la inocencia, imagen de la mansedumbre. Jesucristo ama la infancia sobre la que quiere modelar las costumbres de los grandes y la que desea que vuelvan los ancianos, a quienes eleva al reino eterno y les incita a imitarlas. Ay, el Papa León, grande. Bien, en estas palabras y estas enseñanzas rebosantes de luz, se puede deducir, venerables hermanos, que con amor y con diligencia y cuidado la Iglesia, ejemplo de su fundador, debe atender a los párvulos y a los niños. Hace todo lo posible para que a los cuerpos no les falte el alimento, ni la casa, ni el vestido. Pero al mismo tiempo no olvida ni descuida las tiernas almas que nacidas con el hálito divino parece que reflejan un rayo de la hermosura celestial. Por eso, el primer cuidado y primera preocupación es que la inocencia no se mancille, a fin de tener siempre presentes y procurar la salvación eterna. Así han nacido casi innumerables instituciones como fin es guiar a la niñez por el recto sendero para educarla en las buenas costumbres, elevándola en lo posible a aquel estado de vida capaz de satisfacer en las crecientes necesidades del alma y del cuerpo, y tan utilísima empresa se afanan a porfía. En especial la obra pontificia de la Santa Infancia, que acoge tantos niños y párvulos, librándolos de la esclavitud del demonio y de los hombres perversos y haciéndoles partícipes de la libertad de los hijos de Dios. No obstante, en tan espantoso momento histórico, el de hoy, mientras se acumulan inmensas ruinas espirituales y materiales, hay que tener mucho cuidado. Cuántas cosas, cuántos desastres hay en tantos lugares. Y tales generosas iniciativas de caridad que acaso en otros tiempos sean suficientes para cubrir las necesidades, hoy sin duda son insuficientes. Y claro, estamos en momentos muy especiales y yo pienso pues en las dificultades tan terribles pues que hubo en La Guajira, en el Chocó, en tantos sitios, nuestros saharauis, pobrecitos, todos los países del centro de África, que son tan explotados siendo tan ricos. A nuestros ojos se presenta, venerables hermanos, esta imagen de ingentes niños y multitudes de niños que pereciendo de hambre y casi acabados piden pan con sus tiernas manitas y no hay quien se lo distribuya, que sin habitación y sin vestido bajo el rigor del invierno agonizan temblorosos, sin un padre y una madre que les vistan, les libre del frío, que enfermos y minados por la tuberculosis y miseria. Hoy tenemos tantas tuberculosis. No les van a poner la vacuna. A los que no tienen plata, la vacuna es para los que podemos pagar. Horroroso, horroroso, pero es así. Carecen de los oportunos cuidados y de las adecuadas medicinas. Con dolor nos parece verles errar en gran número. Ese es apocalíptico la imagen. En gran número por las ruinosas calles de las ciudades, entre el ocio y las atracciones del vicio, o por los pueblos y por las aldeas o por los campos, vagando inciertos y errantes, sin que nadie, oh dolor, les procure el asilo seguro contra la pobreza y la vida viciosa y criminal. ¿Por qué, pues,
nos que tan intensamente amamos a estos hijitos en las entrañas de Jesucristo, hijitos míos, dice Filipenses, ¿por qué no, venerables hermanos, no hemos de alzar una y mil veces nuestra voz juntamente con vosotros y con todos los que alimentan sentimientos de humanidad? Hay que unirse a todas las almas que tienen sentimientos de unidad. Y cuando el Papa decía, no, que estoy hablando con este musulmán que vamos a buscar, y dice, no, es que no es cristiano, pues Pío XII dice lo mismo. Bien, alimentan sentimientos de misericordia y de piedad para que con todos los recursos de la caridad cristiana, que son muchísimos, se dediquen con ánimo generoso y noble a mitigar y suavizar esta miserable situación en todas partes. No se omita de que nuestros tiempos sugieren y enseñan, búsquense maneras nuevas para que con el esfuerzo común de todos los buenos se procure un remedio oportuno a los males presentes y a los futuros que se temen. No tememos muchas cosas. ¿Cómo van a crecer nuestros niños si no los educamos y no alimentamos sus corazones? Así se podrá lograr cuanto antes y con la gracia y ayuda de Dios que los ejemplos de virtud tomen el lugar de los atractivos del vicio, que den al traste con tantos niños abandonados, que el trabajo honesto y agradable aleje de ellos el triste y inútil ocio, que el hambre, la miseria y la desnudez encuentren los necesarios remedios en la caridad divina de Jesucristo, que en estos tiempos es menester resucitar, enfervorizar y hacer crecer en sus seguidores. Todo lo cual no solo, esto me parece tan simpático, no solo contribuirá al aumento de la religión y de la virtud cristiana. Dice uno, ahí los vamos a hacer. Dicen, ojo, ojo, que hay más. Y dice, sino también y de manera extraordinaria al bien de la sociedad humana. Yo, amados hermanos, cuando uno ve pues tantos desmanes y tantas desgracias y tantos crímenes, hombre, edúquelos en cristiano, verá usted, será el bien de la sociedad cristiana, siendo cierto, como todos saben, que no se llenarían las cárceles y las prisiones de gente ruin y facinerosa si oportunamente y especialmente en la juventud se empleasen aquellos medios que son aptos para prevenir la criminalidad. Cuando se criminaliza a tantos venezolanos, pongámosle nombre propio, y ¿cuánto dinero se ha gastado en cristianizarlos y en humanarlos? No, poquito. Ay, y vienen muy tocados de sus propias guerras. ¿Y qué más fácilmente abundarían los ciudadanos probos y fuertes, llenos de cualidades físicas y morales, si se procurase nutrir la juventud sana, íntegra y laboriosa? Esto, venerables hermanos, y yo le enmiendo la plana a su santidad, porque él le dice hermanos venerables, y los que somos menos venerables también, pero que somos hermanos, es lo que por tan grave motivo teníamos que comunicaros con esta carta encíclica. Él lo dice, es un tema puntual, que se dice muy rápido, pero es muy importante. Confiándoos al mandato de hacer presente en vuestra grey, en nuestros hogares, en nuestros lugares de vida, del modo mejor posible. Nuestra paternal exhortación y voluntad, estamos seguros de que vuestra correspondencia benévola y generosa no faltará a nuestros deseos y exhortaciones. En tan firme esperanza, como prenda de las gracias celestiales y testimonio de nuestra particular benevolencia a cada uno de ustedes, venerables hermanos, a la grey confiada a sus cuidados y en especial a aquellos que son y que serán beneméritos de tan santa causa, les damos con todo amor en el Señor la bendición apostólica.
dado en Roma ayer por la tarde. Sí, es que es muy importante. No es que sea dada en Roma junto a San Pedro el 6 de enero, Reyes, es que hay que recordar que el 6 de enero en muchos lugares de Europa se celebra la fiesta de los niños, los Reyes Magos, los que traen regalos, y por eso es sangrante, sangrante. En 6 de enero, Epifanía de nuestro Señor Jesucristo del 1946, séptimo de nuestro pontificado. Me parece tan bello, es decir, en España quien llevan los regalos pues son los Santos Reyes Magos. En Italia hay un personajillo, como un Adán, como el Papá Noel, que es Papá Noel, ni es Papá ni es Noel, pero que parece que fuera San aquel obispo. Pero son personajes que es para consentir a la infancia. Me parece una cosa tan querida, tan importante. Por eso, qué bueno que habiendo hecho este ejercicio, me parecía que pues había dos posibilidades. Como es más cortita, pues la dejamos pasar o hago un resumencito de 5 minutos y me pongo a hablar de la siguiente. Claro, Mater et Magistra, Juan 23, madre de Dios, qué encíclica que veremos, la de Mater et Magistra, tan importante, pero es la Mater et Magistra que nos da diciendo como maestra y como madre que cuidemos a todos los niños de la guerra para que nuestra sociedad, es muy curioso, no para que sean buenos, sí, claro, porque siendo buenos, nuestra sociedad va a ser un lugar mucho más vivible, más santo y con más paz. Creo que es redondo el tema y es muy importante. Por eso, muy amados hermanos, pues hasta aquí nos llegó esta encíclica de Pío XII, que insisto, recalco y remarco, es actual. Creo que debiéramos cambiarle la fecha y publicarla hoy. Tantos niños que hay en el mundo y en nuestro mundo alrededor de nuestros lugares. Tantos niños que están necesitando, y como dice el Santo Padre, necesitan de comida, de casa, de vestido y de amor. Y de amor. Por eso, a todos los niños víctimas de nuestras guerras y de nuestras muertes que están sufriendo, ojalá que los que tienen más obligación, los pobrecitos, los obispos y arzobispos, hay que orar por, pues eso, los manizalitas tienen que orar por su señor arzobispo, claro, pues para que sea el buen pastor, bendito sea Dios, y se ocupe de este pastoreo tan duro, bien sea cierto que pues en esos lugares del Gran Caldas pues tienen otros modos de ser, bendito sea Dios, pero hace falta dar mucho amor. Este era el tema para ver hoy, que como ven es un tema absolutamente puntual, pero absolutamente importante. No para aquella posguerra, sino para nuestra guerra y nuestra posguerra. Preguntaría yo, ¿estamos en guerra o en posguerra? Estamos en un desastre. Entonces, pongámonos en manos del Señor y escuchemos la carta encíclica, me parece tiernísima, y entonces que el Señor nos vaya llenando el corazón de generosidad para entregarnos con gran amor al trabajo para que tengamos un mundo más feliz porque estemos de la mano del Señor que ama a los niños. Y como diría Teresita de Lisieux, todos seamos niños de verdad, que nos acercamos al Señor porque necesitamos su alimento, su vestido y su amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado.